En caso del embarazo múltiple, hablamos del más frecuente, ¿no? Que es el embarazo doble o embarazo gemelar, ¿ya? Recuerden la clasificación de acuerdo al tipo de embarazo doble. Entonces, el más frecuente, recuerden, es este de acá, que es el llamado bicigótico, ¿ya? El bicigótico. Ese es el más frecuente. Representa el 70% de los embarazos dobles. Luego tienes al monocigótico, que va a seguir una clasificación, el monocigótico, que representa entonces el 30%, ¿ya? Y dependiendo en qué momento se divida el cigoto, porque acá hay un solo cigoto que se va a dividir, entonces va a dar la clasificación, ¿no? Entonces, si se divide en los primeros 3 días, si se divide en los primeros 3 días en estadio de mórula, si se divide entre los 4 y 7 días, estadio de blástula, o entre los 8 y 13 días, estadio de gástrula, o más de 14 días, cuando ya el embrión está formado, ¿no? El disco embrionario está formado. Entonces vamos a tener 4 tipos según el embarazo monocigótico. Pero el bicigótico, siempre, el bicigótico, como su nombre lo indica, hay 2 cigotos y cada cigoto va a formar su placenta y su bolsa amniótica. Por lo tanto, el bicigótico va a ser de esta manera, ¿no? Como están viendo en la imagen. Cada embrión tiene su placenta y su bolsa amniótica. Por lo tanto, será el bicigótico, bicorial, biamniótico. Bicorial, biamniótico. ¿Estamos? Pero, también el monocigótico, que se ha dividido en los primeros 3 días, ¿no es cierto? En los primeros 3 días en estadio de mórula, también va a ser así. Es decir, el monocigótico, cuando se divide en los primeros 3 días en estadio de mórula, también va a ser bicorial, biamniótico. ¿Estamos? Muy bien. Cuando se divide ya el monocigótico, ¿no? Entre los 4 y 7 días, ¿ya? Que es en estadio de blástula, que es donde se da la implantación, miren, ahora sí comparten la placenta. Entonces vamos a tener una sola placenta para los 2 embriones. Entonces va a ser el llamado monocorial, ¿correcto? El llamado monocorial. Entonces este es el llamado monobi, ¿correcto? El llamado monocorial biamniótico, cuando se divide entre los 4 y 7 días, en el caso del monocigótico, ¿no? Ya está. Y acá, cuando se divide en el estadio de gástrula, va a ser el mono-mono, porque ves una placenta y ves una bolsa amniótica para los 2. Entonces es el monocorial monoamniótico. Monoamniótico. Y cuando ya se divide, cuando se forma el disco embrionario, ya los fetos nacen unidos y eso se llama siameses. O fetos unidos, o también le llaman así, a monstruos dobles, ¿no? También le llaman así, monstruos dobles. Entonces, esa es la clasificación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahora vamos a recordar de los monocigóticos, ¿quién es el más frecuente? Este de acá es el más frecuente, ¿correcto? El monobi, de los monocigóticos. El monobi, ¿ya? Y tiene una tasa de mortalidad, más o menos la mortalidad es del 25%. Mortalidad del 25%. El mono-mono, ¿ya? Es raro, pero su tasa de mortalidad es del 50%. O sea, es el de peor pronóstico, es el que más se muere, ¿ya? Y este es más raro todavía. Los siameses son más raros, ¿no? Se fusionan por el tórax, toracópagos, ¿ya? Toracópagos, esos son los más frecuentes y son raros, ¿no? Y el bicorial biamniótico es el que tiene mejor pronóstico, ¿no? Sobre todo cuando es bicigótico. Cuando es bicigótico tiene mejor pronóstico. Y cuando es monocigótico, ¿ya? Es el segundo más frecuente después del monobi, y su mortalidad llega al 10%. Es el de mejor pronóstico. Entonces, con esto que les quiero decir, que el bicorial, ojo, es de mejor pronóstico en relación a los monocoriales. Y eso es lo primero que deben establecer. Por lo tanto, cuando te pregunten cuál es el factor pronóstico más importante en un embarazo doble, es evaluando la corionicidad. La corionicidad.
es decir, el número de placentas. Ese es el factor pronóstico más importante. ¿Cómo lo vas a evaluar? Con una ecografía de primer trimestre. Si tú haces una ecografía en el primer trimestre, en un embarazo doble, y encuentras el famoso signo de lambda, ¿no es cierto? Como el alfabeto griego, signo de lambda, se llama signo de lambda, entonces, ¿qué estás determinando? Que es un bicorial, ¿correcto? Es un bicorial, y eso tiene buen pronóstico. Pero si tú ves en la ecografía, ¿no?, el signo de T, que significa el signo de la T invertida, ¿ya? Signo de la T invertida, ¿qué te está indicando? Que es monocorial, ¿correcto? Es monocorial, que tiene mal pronóstico. Entonces, como tiene mal pronóstico, la conducta terapéutica es diferente. En los bicoriales, entonces acuérdate, este es bicorial, signo de lambda, ¿ya? Vamos a hacer el seguimiento ecográfico, ¿ya?, a partir de las 24 semanas. Pero si tú evalúas la corionicidad y te sale el signo de la T invertida, que significa monocorial, que es mal pronóstico, el seguimiento ecográfico es a partir de las 16 semanas, miren, a partir de las 16 semanas. Entonces es diferente la evaluación, el seguimiento ecográfico, si es un bicorial o es un monocorial, ¿no? Entonces el seguimiento con ecografía seriada comienza a partir de las 24 semanas en el bicorial y a partir de las 16 semanas en el monocorial, ¿ya? Esa es la diferencia. Obviamente el monocorial, ¿por qué se inicia el seguimiento ecográfico temprano? Porque tiene mayor tasa de complicaciones, ¿no? Recuerden, en general, el embarazo múltiple, su principal complicación es la prematuridad, en general, ¿no? La prematuridad. También tiene mayor riesgo de estados hipertensivos, ¿ya? Preeclampsia. También tiene más riesgo en el posparto de atonía uterina, ¿no? Por la sobredistensión. Atonía uterina por la sobredistensión, ¿ya? Y en el caso, estas son complicaciones generales, pero en el caso del monocorial, la complicación, ¿no es cierto?, típica, va a depender de las anastomosis que se presenten, ¿ya? Entonces acuérdense que en el monocorial se establecen anastomosis. Doctores, si esas anastomosis son las llamadas arteriovenosas profundas, se produce el síndrome de transfusión feto-fetal, que es la complicación más grave y más frecuente del monocorial, ¿ya? Por anastomosis arteriovenosa. Si son por anastomosis arteriales, ¿ya?, se produce la llamada secuencia TRAP. Secuencia TRAP. ¿Qué significa TRAP? Perfusión arterial reversa. Perfusión arterial reversa. Uno de los productos nace sin corazón, sin cabeza, se llama feto acárdico, embrión acárdico, ¿ya? Y en el caso del síndrome de transfusión feto-fetal, la mortalidad llega al 80%. Mortalidad del 80%. Y el 20% que queda tiene defectos neurológicos. Defectos neurológicos, ¿ya? Y cuando la anastomosis es veno-venosa, la anastomosis veno-venosa, uno de los fetos se muere, ¿no? La secuencia feto-muerto. Uno de los fetos se muere. Feto muerto, feto vivo. Así se llama. Secuencia feto muerto, feto vivo. Y el muerto puede dar un embolismo. Entonces, estas son complicaciones específicas de los monocoriales. Ojo, la más frecuente y más específica de los monocoriales, ¿quién es? El síndrome de transfusión feto-fetal. Esa es la más frecuente y más específica de los monocoriales, ¿ya? Entonces, en el caso, como es la complicación más frecuente y más específica, hay que saber los criterios diagnósticos, ¿ya? Lo vamos a comentar por acá, porque puede ser motivo de pregunta. Síndrome de transfusión feto-fetal. Entonces ya sabes que esta es una complicación propia, específica de los monocoriales, aquellos que tienen una sola placenta, ¿ya? Entonces, primer concepto, se presenta en los monocoriales, ¿ya? Solo en los monocoriales. Segundo concepto, se produce por anastomosis arteriovenosas profundas a partir de las 13 semanas. Se establecen estas anastomosis, ¿ya? A partir de las 13 semanas. Y tiene una alta tasa de mortalidad. Llega al 80% la tasa de mortalidad,
¿Mm? Muy bien. ¿Cuáles son sus criterios diagnósticos? El criterio diagnóstico es la secuencia polidramnios en un feto, oligohidramnios en el otro feto. O también se presenta como un crecimiento discordante. ¿Ya? Crecimiento discordante. Es decir, un feto tiene mayor peso que el otro. ¿Cuánto es la diferencia del ponderado fetal? Mayor o igual al 20%. Cuando uno de los productos tiene una diferencia en su ponderado fetal con respecto al otro en más del 20%, se llama crecimiento discordante. Y ese es el criterio diagnóstico del síndrome de transfusión feto-fetal, ¿ya? Secuencia polidramnios, oligohidramnios o el crecimiento discordante. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de este síndrome de transfusión feto-fetal va a ser la cirugía, ¿ya? O el amniodrenaje. Pero hay que recordar acá, ¿no es cierto?, el factor pronóstico. ¿Cómo se llama o cómo evalúas el factor pronóstico en este síndrome? Con los estadios de Quintero, ¿ya? Estadios de Quintero. Entonces tienes el 1, ¿ya? El 1, que es la secuencia polidramnios, oligohidramnios. Quintero 2, cuando ya hay ausencia de vejiga en uno de los productos. Quintero 3, cuando está alterado el Doppler en uno de los productos. Estadio 4, cuando uno de ellos tiene hidrofetal. Y estadio 5, cuando uno de ellos se muere, óbito. Ya está. Esos son los 5 estadios de Quintero. ¿Y para qué me sirve esto? Para determinar el tratamiento. En el caso del 1, se hace un manejo expectante. ¿Ya? 1, manejo expectante. Donde se va a operar es en el 2 al 4. Ahí se debe hacer ablación con láser. Ablación con láser, que es la técnica quirúrgica de elección, ¿ya?, para el síndrome de transfusión feto-fetal, que se debe hacer entre las 18 y 26 semanas, ¿ya? La cirugía, entre las 18 y 26 semanas. ¿Qué se hace con esa ablación con láser? Lo que se hace es quemar las anastomosis arteriovenosas. Pero como esta cirugía es compleja y es una cirugía intrauterina y a veces no está disponible, lo que se hace en su reemplazo es el amniodrenaje. O sea, se hace amniocentesis del feto que tiene polidramnios de forma seriada. Amniodrenaje seriado. Esa es la alternativa a la cirugía, ¿ya? Y en el último óbito ya nada, pues, ¿no? Ya no se opera porque ya se murió, ¿ya? En el último nada. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esa es la conducta frente al síndrome de transfusión feto-fetal que se tienen que acordar. Muy bien. Luego tenemos por acá, ¿no es cierto?, cuándo vamos a indicar la vía del parto, ¿ya? Eso también les pueden preguntar con respecto a la vía del parto. Entonces, con respecto a la vía del parto, ¿qué podemos mencionar en un embarazo múltiple? ¿Ya? Puede ser entonces por vía vaginal, ¿no es cierto?, vía vaginal, o puede ser por cesárea, ¿no? Puede ser por cesárea. En el caso de la vía vaginal, ¿ya?, ¿cuándo está indicado? Cuando el primero está cefálico. Cuando el primero está cefálico, ¿ya? O los dos tienen que estar cefálico cuando tiene menos de 32 semanas. Pero si tiene más de 32 semanas, solo basta que el primero esté cefálico, ¿ya? Entonces ahí podemos darle chance vaginal. Recuerda que la presentación más frecuente en un embarazo doble, ¿no?, 60%, la presentación más frecuente es que los dos estén cefálicos. Esa es la presentación más frecuente, que los dos estén cefálicos. Muy bien, entonces en esos casos indicimos, ¿no es cierto?, un bicorial, ¿ya? Un bicorial, ¿ya?, que puede ser obviamente el bicorial biamniótico, ¿no?, puede llegar a término. Podemos esperar a que llegue a término, ¿ya? En cambio, el monocorial, ojo, el monocorial, pero en este caso biamniótico, ¿ya?, no esperamos que llegue a término. Muchas veces vamos a terminar antes, ¿no?, a las 36 semanas, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a indicar cesárea? Cesárea vamos a indicar cuando el primero está no cefálico. Cuando el primero está no cefálico. Cuando hay cicatriz de una cesárea previa, ojo, basta una cesárea previa
ya para indicar nuevamente cesárea ya está contraindicado, porque un embarazo doble distiende más, ¿no? Y hay más riesgo de rotura uterina. También vamos a indicar cesárea en el mono-mono, ¿ya? Entonces el monocorial, monoamniótico, cesárea a las 34 semanas, porque este tipo de embarazo hace también una complicación específica, ¿no? Que lleva a la mortalidad hasta el 50%, que es el entrecruzamiento del cordón umbilical. Típica complicación del mono-mono. Por eso hay que hacer cesárea a las 34 semanas. También hacemos, ¿no?, cesárea a las 34 semanas cuando es siameses. ¿Ya? Los siameses obviamente también se hacen cesárea, ¿ya? En el caso de los fetos unidos, ¿ya? Siameses. Y también en el caso de las pacientes, ¿no?, que ya hay sufrimiento fetal agudo, alteración del perfil biofísico fetal, etcétera. En esos casos se va a hacer cesárea, ¿no? Cuando haya sufrimiento fetal agudo, lógicamente, o en el caso de los trillizos, ¿ya? Trillizos. O sea, ya cuando se tiene 3 o más productos, ya es cesárea, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trillizos salen a las 35 semanas. Los siameses y el mono-mono a las 34 semanas. Ya está. Entonces, eso hay que tener en cuenta también, lo que viene a ser la vía del parto, ¿no? Cuándo indicar cesárea y cuándo podemos darle chance vaginal.